Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de este nuevo formato que estamos implementando, nuestro podcast. Mi nombre es Natalia y hoy estamos con Meli y con Lu y vamos a hablar de un tema súper chévere y súper interesante, el que ellas ya son un poco expertas, teniendo en cuenta pues que estamos en marzo y que es el mes de la mujer. Entonces, no sé si quieran presentarse, chicas. Hola, soy Melissa, Meli, la que hace los videos de arte y también la que edita, la diseñadora. Bueno, yo ya he aparecido en Signópatas, me recordarán por mis apariciones en varios contenidos y nada, estamos aquí muy felices de estar en este nuevo segmento, cada día trayéndoles el mejor contenido posible y vamos a tocar un tema muy interesante relacionado al mes de la mujer. Listo, entonces para empezar, hagamos como una dinámica súper cortica, como para romper el hielo y para que nuestros seguidores se sientan como un poquito más conectados con este tema. Entonces vamos a jugar un pequeño yo nunca nunca, entonces vamos a bajar nuestros deditos. Igual son solo unas preguntas súper chiquitas que tienen que ver con nuestro tema para que ellos se vayan también a empapar. Okay. Entonces, la primera es, yo nunca me he sentido incómoda porque me llamen niña, pero a mi compañero lo llamen joven. Uy, sí, total, No, sí. brava. Enojada. Explosiva. Listo, yo nunca me he sentido enojada o con mucha rabia cuando me preguntan si todavía soy señorita o si ya soy señora. Uf, sí, los 20 son Ya pegan complicados duro, para sí. cualquier mujer, sí. Y la última es, yo nunca me he referido de manera despectiva a otra mujer diciéndole perra o bandida. Me cuesta. Bajo el dedo Aquí, silenciosamente para las Es personas un, que sí, están escuchando, sí. bueno, como pudimos ver, bajamos todos nuestros dedos y es un tema bastante importante del que no se habla mucho, pero hoy vamos a tocar acá en Signópatas. El tema principal de este podcast es el tema de la violencia en el lenguaje, pero para antes de abordar ese tema como tal, siento que es importante hablar de qué es el lenguaje sexista. Entonces, Lu, no sé si nos quieres contar un poquito de cómo funciona esto, de qué se trata. Sí, bueno, a mí me parece importante pues hacer la clarificación de estos tres conceptos que son el género sexual, el género gramatical y el género social. Pues me tomé ahí como la libertad de investigar cada uno. Y bueno, principalmente tenemos el género sexual, que es como esta cualidad genética de las especies, de pronto con la que más estamos familiarizados normalmente. Entonces tenemos que, bueno, en la sociedad existe el hombre y la mujer como las categorías sexuales y categorías ya de género, pues tenemos lo femenino y lo masculino, ¿no? Después tenemos el género gramatical, que pues ya es el que está en el lenguaje y que está implícito en todos los idiomas y claramente en el español lo usamos demasiado. El español, pues, como es una lengua que viene del romance, pues está acondicionado, ¿no?, al uso de estos géneros. Nosotros tenemos el femenino, que lo usamos con la, el masculino, que lo usamos con él, y el neutro, que lo usamos con lo. Estos son los tres géneros que más solemos usar y a diferencia de lo que solemos creer, el género gramatical no tiene una relación directa con el género sexual que mencionábamos principalmente, que eso es uno de los puntos claves de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del sexismo y pues de todo lo que esto conlleva. Y finalmente tenemos el género social, que es el rol que se le asigna a las personas en una comunidad y que de alguna manera u otra aceptamos como comunidad. Entonces, por ejemplo, pues, yo qué sé, con la evolución o con las labores o por la misma contextura física de tanto los hombres con las mujeres, a los hombres pues se les comenzaron a dar las tareas como más de fuerza, entonces ellos de alguna forma se comenzaron a convertir en los proveedores del hogar, mientras que la mujer se comenzó a ver en otro tipo de papeles, en papeles más como de pronto del hogar. Teniendo esta diferenciación, siento que podemos ya abrir a la discusión de, ok, ¿dónde nace, no, realmente el lenguaje sexista? Bueno, para el lenguaje sexista yo creo que es importante que definamos qué es el sexismo y bueno, es como este sistema que pone un sexo por encima del otro. En este caso creo que es innegable porque muchas personas pueden decir como no creo que sea así, pero es el sexo, sí, así es. Pero sí. Es el sexo del hombre el masculino y el sexo femenino de la mujer. Entonces básicamente creo que históricamente sabemos que es muy obvio que ha habido como una desigualdad
Y esa desigualdad se hace desde algo meramente biológico, que es lo que hablaba, lo que es el sexo biológico, ¿no? Entonces, el sexismo lo que hace es como, por decirlo así, poner a las mujeres como debajo de los hombres. Entonces, y es algo que vemos mucho en el lenguaje sexista y pues no necesariamente como para ponerle un apellido de lenguaje sexista, sino como el lenguaje en general. Entonces, en este lenguaje podemos ver que nosotras como mujeres no estamos tan identificadas porque pues se cree, y creo que también desde la academia, si quieres, luego ahí puedes contradecirme y pelearme. Ok. Desde la academia se dice que el todos lleva también como a lo femenino incluido, ¿no? Uy, sí, exacto. Esa es una pelea que, pues, no sé, pero siento que antes no le habíamos puesto como mucho cuidado, sino hasta ahorita de pronto con todos estos movimientos feministas que se han de pronto dado a la tarea de decir como, oigan, sí se habían dado cuenta de esto. Y sí, como decías, de hecho es una característica muy del español y es que tenemos o se toma por la RAE y por pues, las academias de la lengua que el masculino es el género, sí, como sintético, ¿no? Entonces, como decías, si estoy en una sala y hay hombres y mujeres, si yo digo todas, ellos dicen, o bueno, la academia dice que gramaticalmente estoy excluyendo al usar el femenino porque no estoy teniendo en cuenta a los hombres. Por el contrario, ellos dicen que si yo digo todos, así hayan mujeres en la sala, de por sí es el género sintético, entonces estoy incluyendo tanto a hombres como mujeres. Pero pues ahí queda un vacío en el sentido de, ok, ¿por qué el masculino es el género sintético? Y claramente hemos como tratado de buscar estas formas de, bueno, pero ¿por qué no decimos entonces todos y todas? Lo que pasa es que, bueno, el lenguaje va cambiando y la evolución va más a la simplificación, Como a la la economía del lenguaje. exacto. Entonces, pues decir todas y todos es como, no va tan de acorde a la evolución y es como un poco inorgánico. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Bueno, hemos visto que sí, lo de la arroba, a veces ponen como niños, pero es como el La arroba, arroba, sí. entonces ahí hay un choque porque no se puede leer como, porque es un signo extralingüístico, ¿no? Entonces como que ahí queda mal. También hemos visto en la contemporaneidad como el ejemplo de la E, pero a pesar de todos estos intentos, pues a mi parecer siento que la mujer sigue invisibilizada. Bueno, Lu, con todo eso que mencionas, entonces ya creemos que de pronto las mujeres tienen un poco más esa reflexión Sí. de todo el cambio y de querer sentirse incluidas en ese lenguaje, Sí, exacto. porque ya no está tan normalizado, o sea, ya no está tan normalizado que ellas digan como, ok, me siento incluida en ese todos, sino que quieren buscar como otra alternativa. Sí, yo siento que hemos entrado ya en un momento como de reflexión Ujú. y de empoderarnos con el lenguaje, como lo hemos hecho de pronto en aspectos ya sociales y políticos. Y de hecho, actualmente encontré que existe una hipótesis que se llama la hipótesis del idioma sexista, que en resumen dice que a mayor utilización de terminología masculina incluyente en un idioma, está el mayor grado de discriminación de la mujer en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en las sociedades en las que se usa el masculino sintético, como por ejemplo aquí en Colombia o en cualquier país hispanohablante, existe como, está más presente como, como ese sexismo, ¿sí? En la sociedad. Y por el contrario, se está analizando y de hecho han habido muchísimas investigaciones que confirman que en los otros países en los que de pronto esta diferencia lingüística no está tan marcada, hay mayor igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, teniendo esto en cuenta, también, pues yo me pregunto que si la estructura como de la lengua es como un reflejo de la misma sociedad, pues ¿dónde estamos quedando las mujeres hispanohablantes en este caso, que somos todas nosotras? Y yo creo que también para hablar como de un lenguaje mucho más equitativo y no tan sexista, yo creo que nos podemos salir un poquito como de decir el todas o incluir el femenino también, como repetirnos, como que se llama eso, como doblar, algo así. O sea, decir todos y todas. Sí, Ok. como doblar, sí, pues Sí. no como no hacer la economía del lenguaje. También hablar como de la forma en cómo nos expresamos. O sea, para mí el lenguaje sexista no es tanto si la academia dice que utilicemos solamente el todos, que obviamente sí viene de como desde un, un lugar muy tradicional y conservador, pero también es importante como cuestionarnos eso, o sea, si las mujeres nos cuestionamos que no nos estamos sintiendo identificadas cuando estamos en una habitación con un hombre, es también que todos y todas
tengamos como la reflexión de que también nuestras palabras, así no tengan un género gramatical definido, también estamos como perpetuando una violencia. Entonces es también como nos tratamos entre mujeres o como los hombres también nos tratan a nosotras. Entonces es como también mirar que hay expresiones que son muy comunes, que de pronto pasan desapercibidas, que uno realmente cree que no tienen como ningún efecto, pero que perpetúan eso, lo que tú dices, o sea, como la violencia y el sexismo. Entonces, no sé, se me ocurre como cuando, no sé, hay un entorno mucho más deportivo y los hombres están jugando. Y dicen como, ay, nena, o es una niña, porque es como una persona sensible, o como una persona como que delicada, entonces ya lo relacionan como a lo femenino, como a la mujer. Y con una connotación negativa. Exacto. O sea, no es como que si te dicen lo de, por ejemplo, juega como una niña, no es como que sea un cumplido socialmente aceptado, sino que ya... Una humillación. Exacto, ya sabemos que es para humillar. Para hacer Como algo. no sea tan nena. Entonces, pues, o sea, son esas cosas como esas expresiones que uno dice que por debajean a la mujer y también lo que hacen es como darle continuación a ese sistema donde las mujeres estamos muy debajo de los hombres, que es algo histórico que no se puede negar y que también es muy feo. Y también yo siento que es hacer como la reflexión de que a veces las mujeres no sabemos como qué somos o qué papel cumplimos en el mundo que ha cambiado. Obviamente no es lo mismo hablar de ahora nosotras, en el 2024, que una mujer, no sé, en 1980, 1970, no es lo mismo. Pero a veces yo siento que como que mi identidad está muy a flote y como que las mujeres somos más inseguras en expresarnos, como en muchas cosas, y siento que el lenguaje no es visto como un factor importante en eso. O sea, como cuando uno habla como del machismo y del sexismo y como de la misoginia, uno no habla tanto como de esas cosas tan banales, por decirlo así. Pero pues todo empieza desde algo muy chiquito y desde nacer y nacer con una vagina, una vulva ya es algo que como que nos posiciona en este mundo. También la forma en cómo nos hablan y cómo le hablamos a los demás también hacen que nos den un lugar o no nos den un lugar, y también la forma en cómo nos tratan. Entonces ahí es como también hacer esa reflexión de no solamente son expresiones, palabras en específico, sino también cómo tratamos a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente a las mujeres. O sea, eso que usted menciona, esas expresiones específicas y como que todo es muy contextual también, ¿no? O sea, como que se va dando por el contexto y por todo, como toda la historia que trae detrás el lenguaje y demás. ¿Por qué se da eso específicamente? O sea, ¿por qué se genera esa violencia desde los hombres en ese tipo de cosas? En este caso, pues en el lenguaje, precisamente. Pues yo creo que, o sea, desde el principio como que el mundo ha sido muy hecho como desde los hombres. De hombres Para hombres. De hombres para hombres. O sea, como que el mundo realmente está muy construido y como moldeado hacia los hombres. Entonces, y también eso hace que nos identifiquen a nosotras por un hombre. Entonces está el término de señorita o señora. Entonces que pues la ONU ya dijo, como no, eso está mal, pero pues igual Se sigue uno usando. se de un taxi y le dice, no, Sí. señorita o señora, o Niña. niña, Sí, sí. que lo odio también. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante porque pues señora es la mujer como seria porque tiene un esposo, entonces se reconoce porque tiene un hombre en su vida, un hombre está al lado. Y señorita es más como la que está disponible y también tiene como, hay como un significado bien signo patudo, como de virgen, por decirlo así. También, como la sí. señorita disponible. Medio soltera. pura y así. Ajá. Entonces, como que esas expresiones uno realmente no las pone así como a pensar mucho. Pero son esas cosas los que dictan eso. O sea, como nosotros también durante la historia, las mujeres hemos sido como identificadas por el otro que es el hombre. Y que el androcentrismo, pues es algo que no se puede negar. O sea, realmente sí ha cambiado, porque uno puede decir, bueno, las mujeres ahora no tenemos oportunidades, pero pues no tenemos las mismas oportunidades y obviamente sí somos distintos y no queremos ser iguales, pero sí queremos que sea equitativo. O sea, que sí sea como, bueno, somos diferentes, pero podemos tener las mismas oportunidades y podemos tener como espacios y como posicionarnos en este mundo de la misma manera. Y también es importante tener el mismo valor, como que también nos dé nuestro valor,
que pues a los hombres desde chiquitos son como, tú eres muy valioso, y a las mujeres también. Y por eso crecen con ese Pero, complejo de superioridad. sí, exacto. Y además que los hombres también a veces se ven como muy superiores, como al por debajear a una mujer, ¿no? Cómo la hablan y cómo la tratan. Ajá, y por ejemplo en la adolescencia eso es algo muy común, o sea, los adolescentes que, por ejemplo, son como, ay, mira, es que esa china es toda regalada o algo así, como que eso les sube mucho más el ego y los hace más interesantes. Y como que también es muy feo eso, saber que a los hombres también se les da su valor y ganan valor por debajear a una mujer. Sí, y siento que hay algo muy importante ahí también, es que pues las mujeres, nosotras mismas como que también comenzamos a ser partícipes y a fomentar ese tipo de lenguajes que atentan contra nosotras mismas, incluso desde muy jóvenes. Entonces, lo mismo, como que desde muy jóvenes aprendemos que nos debemos llamar perras cuando nosotras mismas hacemos algo mal, o cuando como que usamos esas palabras, pero como que siento que es un arma de doble filo, porque las repetimos y las repetimos tanto que si bien pierden hasta un poco su significado original, digámosle así, pues siguen siendo peyorativas para nosotros. Entonces siento que por esa parte le seguimos dando como esa fuerza a este lenguaje sexista de alguna forma u otra, y pues siento que eso comienza desde la infancia. Como decías antes, si bien es un problema social y cultural, político, lo que sea, inicia desde casa, inicia desde el lenguaje. Y siento que no le ponemos la suficiente atención y que es indispensable que desde ahora, pues nosotros como adultos siento que ya es nuestra responsabilidad, o sea, nosotros ya de verdad sabemos el significado de las cosas y sabemos que las palabras y el discurso tienen una fuerza grandísima, las palabras tienen un poder muy fuerte, y de esa misma forma inculcárselo a los más jóvenes, ¿no? Siento que es esencial esa parte. Siento que sí, es eso, como romper como esa historia y como ese contexto, de decir como, pero sí, ellos lo decían, porque nosotros no? Ya dejar de normalizar eso y entrar como en esa reflexión de, hay que empezar a cambiar ciertas cosas. Digamos lo que tú decías ahorita del arma de doble filo cuando entre mujeres, porque digamos es eso, o sea, la violencia que ejercen los hombres, listo, pero entonces, ¿qué pasa con esa violencia entre mujeres? O cómo se ha empezado a resignificar eso, porque ahí también entramos a hablar un poquito de la resignificación del lenguaje y ciertas palabras que de pronto hombres usan de forma ofensiva, pero ya nosotras de pronto empezamos a usarlas con otro tono, de otra forma. Que también me parece importante. Yo siento que en los últimos años como que se ha visto que, por ejemplo, esas palabras que eran utilizadas, y bueno, siguen siendo utilizadas como para por debajear a la mujer, también se han vuelto como palabras de empoderamiento, como de, "Ay, es que eres la perra, más perra, estás perrísima". Sí, como Nati Peluso, por ejemplo, una perra sorprendente. Sí, pero yo a veces tengo un Curvilínea. problema porque soy como, ¿será que? O sea, no sé, siento que todavía Porque tengo igual está muy conflicto, marcado eso, claro. como de que una amiga me diga perra, o sea, como, Porque claro, usted lo sigue pero viendo eso es en como, serio. sigue siendo como algo que para usted Sí, significa es como- violencia, ¿sí? Para mí en Como mi cabeza es como, muy me están contextualizada. tratando mal, pero hay gente que también pues lo toma de otra parte, como más como me veo divina, estoy para matar, para conquistar, o sí. Como el significado que también, como un significado flotante, realmente no es como que ya esa palabra tenga el significado en la RAE, sino que pues cada persona también le otorgamos sí, como una connotación ahí. El tema de la evolución del lenguaje, que era lo Sí, que hablábamos, sí. como, sí, esto significaba esto, ¿por qué no lo transformamos en esto? Y entre nosotros le empezamos a dar, entre nosotras le empezamos a dar un nuevo significado a eso que no nos haga sentir mal, sino al contrario. Eso me parece muy interesante, la verdad. Sí, y de hecho lo que antes estaba como considerado pues como un insulto sexista, ahorita está como siendo como, ¿no? Esta fuerza de el empoderamiento femenino, porque hemos escuchado pues esta palabra perra, mejor dicho, en todo lado, pero ya no como un insulto o una palabra que tenga como esta carga de perra, digamos, por una persona que es cruel, o una mujer que es despiadada, o que normalmente se le conoce como una persona fácil, ¿no? Sino que las mismas mujeres se han encargado de resignificar esta palabra y decir, no, una perra es una mujer fuerte, es una mujer que tiene
esta misma fuerza animal, ¿no? Pero la transformamos a algo extremadamente positivo. Y pues me parece un discurso muy interesante porque de eso también se trata pues toda esta teoría de la resignificación, ¿no? Tenemos por ahí de pronto este signo lingüístico de Saussure que nos decía como, listo, tenemos una palabra y nuestra mente evoca algo. Y en este momento la palabra perra está pasando como por esa transformación de, bueno, la palabra perra, la palabra zorra, mejor dicho, todos como estos insultos denigrantes hacia la mujer se están resignificando cada vez más y siento que eso es un paso que estamos dando que es muy importante y además de eso hay más cosas que se están haciendo pues a nivel global para acabar con este sexismo. Por ejemplo, la misma UNESCO se ha encargado de tratar lo más puntual desde los años 80 de tratar de erradicar este problema del lenguaje sexista, pero pues ya como en el nivel discursivo político, ¿no? Y cultural. Ellos tienen muchísimas reformas y muchísimos tratados en los que se les pide que en todos estos documentos como importantes ya no se use un lenguaje sexista en el que se nos excluya de las participaciones sociales y políticas. Me parece que pues, es un paso muy importante porque en este sector también nos tenemos que ver visibilizadas, ¿no? Igual yo creo que sí es importante, por ejemplo, que se reconozca pues con la UNESCO y demás. Pero yo también siento que, o sea, a veces eso se queda como mucho en el papel, como en algo mucho más serio, en un entorno que puede verse muy lejano. O sea, para mí me dice como la UNESCO y siento que son como un montón de gente allá en un traje, lejísimos, no sé dónde. Sí, como que no me afecta o no es para mí. No lo veo como tan cercano. Por eso siento que estos espacios son como importantes. O sea, no sé, nosotras pues no somos ya súper duras en las... Somos muy duras, pero pues no somos como los ideales que nos han puesto como para hablar de temas tan serios. Pero igual, o sea, siento que cualquier persona en su diario vivir puede hacer estas reflexiones. O sea, no necesariamente tiene que venir como un policía, por decirlo así, como una figura como como ahí de, ¿estás hablando bien? ¿Estás hablando mal? Policía del lenguaje. Sí. Los de Twitter. Sí. Como uno también ponerse y reflexionar, o sea, realmente lo que tú dices es como una frase de cajón, como las palabras tienen poder, pero realmente es muy cierto. O sea, es como yo hablo y cómo me refiero y también si tengo a alguien que está detrás mío, un hijo, no sé, mi primito, mi prima, que es chiquita y también me ve hablando así, son como cosas que uno también tiene que pensar, que a veces uno dice como son unas bobadas o no tienen nada que ver, pero pues realmente son cosas que pesan y por eso uno dice que perpetúan tanta violencia y como tanta desigualdad. Entonces a veces es importante también tener estos espacios y creo que también por eso nosotras pensamos en estos espacios porque tenemos muchas cosas que aportar y queremos como dar un mensaje a la gente para que no piensen igual que nosotros, pero por lo menos si tengan como una dudita en el cerebro como de, oiga, pues estoy diciendo esto, ¿será que está bien o será que estoy afectando a alguien? Entonces sí siento que es súper chévere y pues chévere también que tengamos como este proyecto de poder también estar nosotras, porque en su mayoría en Signopatas somos mujeres, pero hay dos hombres. No, pero hay dos hombres, que chévere. Es chévere. Solo que pues en su mayoría... Sí, somos inclusivos. No al... ¿Cómo se dice eso? Al... matriarcado, no mentira, sí al matriarcado, pero no al de la forma mala. Pero digo que sí, también es chévere que podamos como también, porque uno aprende así, o sea, también nosotras todos tenemos nuestro punto de vista diferente y podemos como generar estos cambios, así sean chiquitos, pero que de alguna manera también son grandes. Nosotras dejamos de ver como un poquito eso que usted decía de está muy lejos por allá, y lo empezamos a traer y aterrizar un poquito más y lo queremos divulgar, queremos que todo el mundo sienta eso, o sea, como no es algo lejano, ajeno a mí, sino que la idea es que todos nos involucremos para que esto se vuelva más real. Exacto. Claro. Es algo que tenemos que empezar a tratar entre todos para que empiece a tener sentido y empiece a tener mucho más valor de lo que ya tiene. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, lo que hemos reflexionado y hemos tratado de hacer que las personas sepan, ¿cómo ven ustedes ese futuro o qué harían ustedes para tratar de reducir un poquito ese lenguaje violento? O ¿cómo lo ven? ¿Cómo creen que podría funcionar más adelante? Pues yo lo veo como medio gris, o sea, no lo veo negro, pero tampoco lo veo blanco, lo veo como gris,
porque podemos, o sea, como que uno puede hacer pequeños cambios. Por ejemplo, yo en mi casa molesto mucho con el niña y a toda mi familia cada vez como, las niñas no somos niñas. Entonces son como, ay, son viejas. No, somos señoritas, pues no señoritas tampoco, sino somos mujeres, o sea, porque es tan difícil decir nuestros nombres. Porque yo sé que a mi primo, a mi hermana le van a decir, el niño, ¿no? Entonces, yo siempre molesto y yo sé que de pronto a las personas mayores, no sé, mis abuelitos, mis tíos, les cuesta, pero, por ejemplo, yo sé que estoy dejando como una duda en mis primos, en mis primas, en mi sobrino, yo sé que estoy dejando ahí como unas dudas que de pronto ellos digan como, tal vez en su cerebro un día, le haga como clic y diga como esta palabra también está como denigrando, está por debajo. Y como tratar de tener una conversación no tanto de pelea a la defensiva, de que tú estás mal, sino como decir como, o sea, ponte en mi lugar y piensa si no está mal. Es que siento que ese también es como el error, ¿no? Muchas personas piensan que uno busca todo el tiempo pelear frente a este tema, es más como una generación de conciencia. Sí, como de conversación, como entiende que no es así y espero que lo entienda. Si no lo entiende, pues tú terminarás allá, pues, perpetuando algo, pero pues si lo cambias, qué chévere que también se vea como el cambio y que ese cambio de pronto sea muy lejano, pero de pronto también, no sé, un milagro de Dios. Igual está al menos el intento, ¿no? Que también es importante. Sí, bueno, yo pues realmente le apuesto más que todo a la evolución de nuestra lengua y de pronto la oportunidad que tengamos de introducir a la mujer de forma orgánica y que sea partícipe de las conversaciones tanto sociales como culturales. Pues como ya hemos visto, de pronto ha habido demasiada controversia con el uso de la E, en su momento de la X, en su momento de la arroba para incluir a femenino y masculino, pero siento que han sido cosas tan inorgánicas que por eso es que muchos han salido ofendidos por todas las redes sociales, pero por otra parte siento que tarde o temprano va a llegar el momento en el que por la misma resistencia que estamos teniendo nosotras como colectivos también feministas a lo largo del mundo, siento que es posible esa transformación y que nos comencemos a involucrar más, pero sí siento que es nuestro deber como mujeres resignificarnos y resignificarnos a través del lenguaje, y el lenguaje pues también basado en el respeto y en nuestra posición social, o sea, dejar también de un lado los estereotipos de género que también nos están ahí a veces jalando tanto que queramos o no los tenemos tan metidos en la cabeza que cuesta, claramente cuesta y no está mal y no es para nada que estemos juzgando, entonces que no, pero es que tú le dijiste perra a ella porque se acostó con, no sé, con tu novio o lo que sea, porque no, es algo que queramos o no está ya tan arraigado en la sociedad que es muy difícil de cambiar, pero no es imposible y sí, siento que es nuestro deber como darnos el lugar que nos merecemos dentro de la lengua, porque también como dijiste ahorita, siento que lo que no se nombra no existe y pues nosotras estamos más fuertes que nunca y presentes en la sociedad. Bueno, me parece que le dimos un cierre súper chévere, súper reflexivo a nuestro primer episodio de este podcast. Esperamos que sean muchos más, y que nos sigan, que estén conectados para que no se pierdan ningún otro episodio. Vamos a tratar, obviamente, muchísimos más temas, pero siento que este era un tema bastante importante teniendo en cuenta, pues, este mes, la importancia de darle relevancia a estos temas. Entonces, nos complace mucho compartirlos con ustedes, que nuestras dos compañeras aquí nos hayan dado sus puntos de vista, desde el conocimiento que ellas tienen y de todo lo que nosotros hacemos como grupo para darle significado a todas estas nuevas formas de ver el lenguaje, las palabras y demás. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. No sé si quieran dar unas palabras finales. No, que nos sigan y que también estén pendientes porque no, los podcasts no van a ser los únicos contenidos, sino que van a haber muchas cosas más en este 2024. Se vienen cositas. Sí, Signópatas también se resignificará y ahí vamos. Gracias. Bye. Bye.